Las 8:15 de la mañana, nos hemos levantado más o menos a la misma hora de ayer. Espero que hoy salgamos antes de las 10. Y esta es la cama de la chica desconocida. O ha dormido en la calle o... Al parecer, no sé, una peregrina no durmió aquí esta noche. Y todavía nos preguntamos si volvió a recoger sus cosas. 9 de la mañana retomamos el camino hacia Pontedeume. Ahí nada más que estaban embarazadas un mes. Pontedeume. Seguimos bordeando la ría. La ría de Ferrol, que la componen los municipios de Ferrol, Narón, Neda, Fene y Murgueles. Adolfo el hospedero nos comentó que el único concilio que tenía una depuradora era... ¿Concilio? ¿Concilio? Un sello, ¿no? Concello. Era Neda. Y que Neda es uno de los sitios donde está el pan más bueno. La calidad del agua es excepcional. Entonces los militares se dieron cuenta de que el pan estaba muy bueno aquí y dijeron, ¿por qué? El agua que venía del río Velelle era muy rica en minerales y toda la historia total. Que por lo visto se apropiaron de la zona donde estaba un salto de agua del río y hicieron una canalización hasta el Ferrol para ellos tener su propia agua. Por contra, pues tenía que dejar que parte de esa canalización pasara por el pueblo y que ellos también bebieran agua de ese río. Tras esta instructiva explicación, mientras atravesamos las marismas del río Velelle, nos adentramos en la población de Neda, una villa que estaba celebrando las fiestas de honor a Santa María, virgen que da nombre a su iglesia barroca del año 1721. Ayer hubo fiestuki aquí. Cruzamos el Velelle por este puente de madera y accedemos a la Rúa Paraíso, que pronto se convierte en la Rúa Real, donde encontramos un crucero y poco después la casa consistorial con la torre del reloj pegada a ella. Esta última construcción es de 1786 y pertenecía a un antiguo hospital de peregrinos del año 1500. Avanzamos por la calle porticada hasta la iglesia de San Nicolás, de estilo gótico, levantada entre los siglos XIV y XV, y que en su exterior alberga el que puede ser el segundo crucero más antiguo de Galicia. El primero de ellos está en Melide. Subimos por una cuesta. ¿Qué cuesta? Una vez que salvamos las inmediaciones de la autopista AP9, comenzamos un ascenso atravesando aldeas como Asilva o Conces de Arriba. El esfuerzo se recompensa con buenas vistas de la ría de Ferrol. Dejamos el concello de Neda y entramos en el concello de Fene. No tardamos mucho en alcanzar Fene, donde decidimos sellar en su moderno ayuntamiento. Hemos sellado Fene. Ayuntamiento. Tenemos 4 sellitos. Salimos de la población por el concello de As Foxas, tomando la calle Alcalde Gerardo Díaz durante una un flecha tramo. hecha de vieiras. El paisaje urbano es sustituido por fin por las primeras pistas de arboleda donde el asfalto se convierte en tierra. Arbolito bueno. Echa de menos. Tanta ciudad de Totojoche, coño. El perfil también es ascendente y algunas de sus rampas requieren su esfuerzo. Ganamos altura y vemos como la ría de Ferrol ya nos queda a lo lejos. Aunque nos separamos de la costa, pronto tendremos que volver a ella, concretamente a la ría de Ares. Tras reponer fuerzas, afrontamos un tramo algo engorroso. Se trata de un desvío provisional por obras que pasa por el polígono industrial Vilar de Colo. Son unos cientos de metros que superamos rápidamente para volver a conectar con el camino. La ruta salva la autopista AP9 por un puente y después nos vuelve a introducir en tranquilos caminos emboscados que nos permiten unos momentos para enfrascarnos en nuestros propios pensamientos y otros para discutir, por ejemplo, de cuál de las dos mochilas es la que lleva más peso. Estamos discutiendo de cuál de las dos pesa más. La mía pesa más. ¿No? Ay, pues te quedas más mona y con el naranjita y entonces ahí juego. Sea como fuere, nos dejamos llevar por este agradable trazado hasta la bella comarca de Oval, donde retomamos el asfalto y no evitamos sentir cierta envidia de los habitantes de esta zona. Esta casa de aquí atrás se vende. Aquí la verdad que no se ve nada mal, ¿eh? Todo rodado de verde. Está guay. El río Laraxe circula por estas localizaciones y en las inmediaciones de San Martiño do Porto
Tendremos que sortearlo por una pequeña pasarela de piedra. Poco después ya empezamos a descubrir la proximidad de la ría de Ares y nuestro destino de hoy, Pontedeume. Pero antes debemos seguir descendiendo, cruzar el ferrocarril por un túnel y entrar en el concello de Cabanas, donde se encuentra la playa de la Magdalena. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Comer o a la playa? Comer, ¿no? Manchares. Comer en la playa. Podemos hacer las dos cosas. Esto es otra historia. Guay. La playa de la Magdalena es famosa por la calidad de su fina y blanca arena y de sus aguas tranquilas. Mide unos 1100 metros de longitud por unos 50 de ancho y se encuentra justo enfrente de la localidad de Pontedeume. Sin duda, un buen lugar donde poder deshacernos de la mochila durante un buen rato. Bueno, y después de echar una subadilla en la playa y a comer, nos vamos a Pontedeume. Pontedeume nos espera. Desde el otro lado de la orilla se obtienen buenas vistas de la villa y de su largo puente sobre el río Eume. Quizá el nombre de la población tenga algo que ver con este último apunte. La longitud del puente casi la podemos equiparar a la de su trayectoria histórica. Hay referencias del puente medieval de piedra entre los siglos XIV y XIX, mandado a construir por Fernán Pérez de Andrade, primer señor de la villa, pero también existen documentos del siglo XII donde se solicitaba el mantenimiento de un puente de madera que constaba en aquel entonces. Incluso hay quien remonta los orígenes hasta la época romana, donde en lugar de un puente habían levantado una especie de pasarela, también de madera. El puente de hoy es de piedra, de unos 800 metros de longitud y está compuesto por 15 arcos. Otro de los reclamos turísticos de la urbe es la Torre de los Condes de Andrade, del siglo XIV, con 18 metros de altitud y 4 pisos. Antiguamente formaba parte de un palacio hoy inexistente. Al ser primeros de septiembre se estaban celebrando las fiestas patronales y gran parte del bullicio se situaba frente al albergue, así que decidimos buscar otro lugar para descansar un poco mejor. Estamos en Pontedeume, nos vamos a quedar aquí en el hostal del restaurante Luis, en una habitación que está ahí arriba. Todavía tenemos tiempo para un poco de turismo. Subimos a la parte alta de la población para visitar la iglesia de Santiago, del siglo XVI, mandada a construir por Fernando de Andrade en 1538. Los Andrade ya empiezan a resultarnos familiares. Su escudo volvemos a verlo en la fachada neoclásica de la iglesia. El legado e influencia que dejó esta familia en la zona es ya evidente. En el interior del templo encontramos fases de estilo gótico tardío y otras de estilo neoclásico. Otro edificio de interés es la Iglesia de las Virtudes, construida en el siglo XVII sobre una antigua capilla del siglo XIV. A la arquitectura de pueblo costero se le suma ese aire medieval que hace de Pontedeume una villa de enorme atractivo. Además, el ambiente festivo que se palpaba en sus calles confería a sus habitantes una actividad extra que daba aún más vida, si cabe, a una localidad que le sobra por los 4 costados. Nosotros, como siempre, a intentar disfrutar de lo que el camino nos ofrece. Esta noche va a haber una actuación de heavy metal, seguramente, y no nos va a dejar dormir. Qué chulo.